Las principales bolsas europeas terminaron en 2013 con importantes avances. Para ahondar en el tema y en otros mercados, estamos junto a la economista Gabriela Clivio. Gabriela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre. Bueno, ya analizamos un 2013 bastante fructífero para las bolsas europeas. ¿Qué deberíamos esperar para este año? Bueno, yo creo que este año va a ser un poco un déjà vu del 2013, ¿no? Creo que va a ser un año donde vamos a seguir viendo una divergencia entre los que son los mercados desarrollados y los emergentes, particularmente en el equity. El tema de que la Fed siga inyectando liquidez al mercado con los 75 billions de compra de bonos, tanto de la tesorería como hipotecarios al mes, le sigue dando un aliento, digamos, a los mercados de renta variable, y yo creo que en la medida que la recuperación se consolida en Estados Unidos, también va a seguir siendo bueno para el equity. Y así que yo creo que en el fondo va a ser un año para estar más overweight en renta variable que en un año normal, por decirlo de alguna forma, más overweight en mercados desarrollados que en mercados emergentes, y si hay que optar dentro de mercados emergentes, más en el sudeste asiático que lo que puede ser en América Latina. ¿Y qué deberíamos esperar también? Que el centro de atención continúe siendo Estados Unidos, obviamente el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, ¿debería más o menos mantenerse lo mismo que vimos este año? Yo creo que por lo menos en el primer trimestre del año sí. O sea, la recuperación en Estados Unidos se está consolidando. Desde mi punto de vista, digo, yo sé que en este punto de vista particular hay bastante discrepancia entre los diferentes economistas. O sea, yo creo que en el fondo la política monetaria en Estados Unidos sigue siendo una política extremadamente como se dice, extremadamente beneficiosa para la economía, extremadamente expansiva. La política fiscal sigue siendo contractiva. En la medida que la política fiscal pueda ser un poco menos contractiva, o sea, algo más expansiva, digamos, si se llega a un acuerdo en el mes de febrero, entonces básicamente lo que va a pasar es que la política monetaria puede ir retirándose paulatinamente, y la recuperación ya se está consolidando bastante en Estados Unidos, a nivel de, no solamente de gasto, digo, porque por ejemplo hoy a mí me llamó la atención las cifras que salieron de ventas de automóviles, tanto de GM como de Ford, que estuvieron por abajo de lo que se esperaba. Pero el gasto del consumidor está bien, la confianza del consumidor está alta, las solicitudes por beneficio de desempleo están bajas, los precios de las propiedades siguen mostrando recuperación. Entonces a mí me parece que en el fondo los consumidores empiezan el 2014 en Estados Unidos con mucho mejor ánimo de lo que estábamos hace un par de años. Y por otro lado, bueno, eso también lo refleja el S&P, ¿no? Digo, el S&P anotó el año pasado una rentabilidad cercana al 30%, digo, está en los niveles del año 97, digo, rentabilidad del orden de lo que se logró en el año 97, o sea, fue un muy buen año para la renta variable en Estados Unidos. Y en el caso de las bolsas europeas, ¿también tú crees que influyó fuertemente el hecho de que por primera vez, después de 2 años, hayan salido de una larga recesión? Sí, yo creo que en parte fue eso, en parte una mejora en los indicadores de confianza del consumidor también, en parte una mejora en la situación del mercado laboral, que hace que los consumidores empiecen a gastar un poco más, digamos, después de varios años de un deterioro súper importante de su capacidad de gasto. Lo que pasa es que, claro, en Europa nosotros lo que vemos, a diferencia de Estados Unidos, que es un gran país con muchos matices, lo que vemos en Europa son países que crecen a ritmos muy distintos y con situaciones económicas muy distintas. O sea, la misma Europa en sí va cambiando. O sea, a partir de este año, digo, de 1 de enero, lo único cierto era que se incorporaba un nuevo miembro, digamos. Entonces, estamos con crecimientos y con velocidades muy distintas. O sea, no es lo mismo Europa mirado desde el punto de vista de Francia y Alemania que Europa mirado desde el punto de vista de España e Italia, o Grecia, o Portugal. Pero bueno, ahí digo, de lo que se trata también es de ver en materia de inversiones en qué país me quiero enfocar. Quizás no toda la región europea en este minuto sea como mi principal destino, pero sí puede ser Alemania, o sí puede ser Francia, o sí puede ser el Reino Unido. Ahí tengo matices, en Europa tengo matices. Además, lo más probable es que en este 2014 también siga siendo el motor de la economía Alemania, probablemente. El motor de Europa, yo creo que sí, como región, sin duda, digamos. Lo que pasa es que, bueno, también hay que ver qué es lo que pasa con China, ¿no? Digo, puede ser, ponte tú, en exportaciones y en ciertas maquinarias, en equipos, puede ser, o en automóviles de lujo, puede ser que Alemania sea súper importante. Sin embargo, en marcas de lujo,
Francia lleva la delantera, digamos. Entonces hay que ver ahí por sector dónde me quiero posicionar. Lo cierto, digo, yo por ejemplo creo que uno de los mercados donde vale la pena estar, digo, en la medida que se recupera el gasto de consumidor y que al revés de lo que piensa el común de la gente, digo, es bastante menos cíclico de lo que se piensa, es el gasto de consumo en marcas de lujo. Entonces ahí básicamente tengo espacio, digo, en la bolsa francesa. Y otro aspecto que va a haber que tener en consideración es la inflación, que eso sí está muy por debajo de la meta que tiene el Banco Central. Sí, sin duda, y esa es una de las razones por las cuales, digo, a diferencia de la Fed o el Banco Central Americano, como se le suele decir, que no tiene espacio para reducir la tasa, porque en el fondo la tasa está en los niveles en cero, el Banco Central Europeo todavía tiene espacio para moverse en materia de tasas, digo, y eso puede seguir favoreciendo un rally por el lado de las acciones también. Yo creo que el Banco Central Europeo, a diferencia del Banco Americano, el Banco Central Europeo hoy en día tiene espacio y sin embargo se ha movido mucho menos lento, digamos. No le ha sacado profundidad a la crisis y no ha sido proactivo como sí ha sido la Fed. O sea, si yo tuviera que ponerle nota, sin duda que la Fed, si no saca un 7, saca un 6,5 y el Banco Central Europeo, con suerte, saca un 4. O sea, a nivel de manejo de política monetaria para suavizar el ciclo económico, que es una de las cosas que buscaría una autoridad monetaria. Y ahora trasladándonos ya a la región, ¿cierto? Vimos que a diferencia de lo que pasó con los países desarrollados, en los países emergentes la mayor parte de las bolsas cerró con números rojos, lo vimos también en el IPSA, que cerró un retroceso anual de un 14%. ¿Qué deberíamos esperar en la bolsa de Santiago para este año? Yo creo que además en la bolsa local, digo, más allá de ponerlo en contexto dentro de lo que es América Latina, que ahora también lo voy a hacer, digamos, el deterioro del 14% en el año 2013 se suma a la rentabilidad, que creo que de apenas un 3% en el año 2012, a la caída de un 15% en el año 2011. Entonces, si lo ponemos en contexto, en el año 2011 el S&P rentó un 0, el año pasado rentó un 12 y la bolsa local rentó un 2, y el S&P el año pasado rentó un 30 y la bolsa local cayó un 14. Entonces, cuando yo hago mi asignación de las inversiones, tengo que pensar además que este año, a diferencia de lo que pasó el año pasado, durante gran parte del año, digo, la expectativa es que el Banco Central siga bajando las tasas y por lo tanto, digo, el dólar vaya hacia el alza. Entonces ahí tengo otro efecto que considerar. América Latina se está convirtiendo desde hace un par de años en un continente con muchas o con países muy polarizados, ¿no? Digo, por un lado tenemos las economías que evolucionan hacia el libre mercado, que han hecho muchísimas reformas, que tienen una inflación baja, algo que hace un par de años en América Latina, bueno, no sé si hace un par de años, pero hace 20 años era muy raro. O sea, América Latina se identificaba, digo, después de un periodo con regímenes de tipo de cambio fijo, digo, se identificaba con un descontrol de la inflación. Pero básicamente tenemos el bloque andino, que es, no sé, Perú, Colombia y Chile, que ha hecho muy bien las cosas, que las economías están ordenadas, con una clase media que cada día sigue ganando mayor poder adquisitivo, y tenemos un bloque que se ha ido chavizando, por decirlo de alguna forma, desacelerando, claro, pero que a su vez, con una inflación muy alta, con una destrucción de valor, como es Venezuela, como es Argentina, como puede ser que Bolivia incluso evoluciona esa línea. En Uruguay no ha pasado, digamos, pero Uruguay le ha favorecido el tema del superciclo de los commodities, y con un Brasil, que es el mercado más importante de lo que es América del Sur, digo, que está en una condición un poco delicada, con una inversión que no se recupera, con un déficit en infraestructura importante, con un probable deterioro en la calificación de riesgo. Entonces, América Latina no es una región uniforme. Hay que analizar como por país. Hay que analizar por país o por subregión, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que en el fondo, digo, pero a su vez, cuando un inversionista internacional hace su asignación de activos, los enfoques de asignación de activos a nivel global siempre se hacen desde una perspectiva top-down, que se llama. O sea, primero yo elijo, primero voy a elegir cuánto es el porcentaje que quiero en renta fija, cuánto es el porcentaje que quiero en renta variable, y después lo empiezo a asignar en función de las macroeconomías, las tendencias globales, y puede ser que a veces como que coincidan ciertos cuadros, ¿no? Digo, yo tengo una perspectiva de que en el mediano y largo plazo el precio del petróleo debiera caer sí o sí por la explotación del shale gas, y por ahora la solución que hubo del levantamiento de las sanciones en el Medio Oriente, y sin embargo creo que en el corto plazo el hecho de que este año la economía global crezca a un mayor ritmo que el año pasado, impulsa el precio del petróleo al alza. O sea, entonces todas las variables las voy teniendo en cuenta para hacer una asignación de cartera, pero finalmente, digo, yo creo que si yo veo América Latina como un todo, los mercados más importantes el mercado más importante de América Latina es Brasil, y Brasil, digo, está complicado, probablemente tenga un downgrade en su credit rating, digo, tiene un problema de una inversión que no se recupera.
Entonces, yo creo que América Latina no es como la región donde poner las fichas en este año. Claro. Además, Brasil también tiene una elevada inflación, lo que ha llevado por eso te digo, o sea, la situación macroeconómica en Brasil no es muy fácil de abordar. Gabriela, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, abordando el desempeño de los mercados. Un placer. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.